muchos, el manierismo es un periodo de transición entre el arte renacentista y el arte barroco de los siglos siguientes. El concepto de maniera significaba un saber hacer y además, sin esforzarse demasiado por hacerlo, una sofisticación, por así decirlo, pues se trata de un arte exclusivo de la corte. El 6 de mayo de 1527, las acéfalas tropas del Sacro Imperio Romano Germánico tomaron Roma. En su euforia alcanzaron la ciudad del Vaticano, donde la Guardia Suiza las enfrentaría con el propósito de resguardar la vida del Papa Clemente VII. La batalla terminó en una masacre, pero no en vano, pues el pontífice logró atravesar el Paceto, un corredor fortificado que comunicaba al Vaticano con el castillo Sant'Angelo, ubicado a la orilla de Tíber. Durante los días siguientes, las tropas se ocuparon de saquear Roma, causando la desaparición de numerosas obras de arte, tanto de la iglesia como de particulares. Este suceso es señalado como el final del Renacimiento clásico. Luego del saqueo de Roma, muchos artistas huyeron y optaron por un arte más espiritual, tomando como base la idealización del cuerpo de Miguel Ángel, lo que origina el manierismo, afirma el historiador Aníbal Chajón. En sus inicios, el término definía a quienes transgredían los cánones de los genios del Renacimiento, es decir, Rafael, Antonio Allegri y el mismo Miguel Ángel. Más tarde, maniera tomó la connotación de personalidad artística al crear una obra. Sin embargo, con el tiempo se desarrolló con características propias. En resumen, las obras manieristas se caracterizaron por la reinterpretación de los cánones clásicos en busca de formas que requerían un conocimiento previo del espectador y una reflexión intelectual, indica Chajón. Sin embargo, Arnold Hauser, historiador y sociólogo, difiere en este concepto y considera que más bien surgió como una reacción de los artistas romanos a la imitación de la naturaleza, práctica común del estilo clásico, pues cansados de la razón se decantaron por la idealización del arte. La arquitectura manierista es aquella fase de la arquitectura europea que se desarrolló entre 1530 y 1610, es decir, entre el final de la arquitectura renacentista y el comienzo de la barroca. Los historiadores consideran el manierismo como la última fase del Renacimiento, precedida por las del humanismo florentino y por el clasicismo romano. Sin embargo, si las primeras dos fases son distinguibles temporalmente, no resulta tan claro con el clasicismo y el manierismo que coexistieron juntos desde el inicio del siglo XVI. El término maniera, usado ya en el siglo XV para indicar el estilo de cada artista, fue empleado por Giorgio Vasari en el siglo posterior para descubrir uno de los 4 requisitos de las artes: orden, medida, diseño y maniera, con particular referencia a las obras de Miguel Ángel. Luego lo utiliza Jacob Burckhardt para definir de manera peyorativa el arte italiano en el Renacimiento y el Barroco. Parque de los Monstruos es una denominación de los jardines del castillo de Orsini en Bomarzo, provincia de Viterbo, Italia. El conjunto monumental se encuentra dispuesto en las laderas de un anfiteatro natural y se caracteriza por la forma caprichosa en que entre los árboles, peterres y arroyos surge a la vista del pasante una fabulosa sucesión de desmesuradas esculturas talladas en roca de aspecto terrible o absurdo que representan personajes míticos y seres fantásticos. Su construcción se inició hacia 1550 bajo la dirección de los arquitectos manieristas Pirro Ligorio y Jacopo Vignola, entre otros, atendiendo a los extravagantes deseos del propietario Pier Francesco dos Orsini, que estaba motivado por el reciente fallecimiento de su esposa Julia Farnesio. Las pinturas y esculturas del manierismo se caracterizan por su artificialidad. No hay relación directa entre lo representado y el modelo natural. Se representan cuerpos y formas torsionadas, generando un movimiento espiralado denominado serpentinato. Las anatomías se deforman y se alargan. Rapto de las Sabinas. El rapto de las Sabinas o el rapto de la Sabina es una escultura realizada en mármol, obra de Juan de Bolonia, escultor franco-flamenco activo en Florencia durante el siglo XVI. La escultura formaba parte de la colección ducal de Loggia en la plaza de la Señoría de la ciudad.
Juan de Bolonia en 1581 comenzó lo que se consideraba su obra maestra, El rapto de las Sabinas, finalizado alrededor de 1582. Al parecer, la escultura no fue producto de un encargo y se lo llevó a cabo por el autor como una demostración de virtuosismo. Cuando Francisco I de Medici vio la obra, se entusiasmó y ordenó su instalación en la Loggia de Lanzi, cerca del Palacio Vecchio. La presencia allí de la obra de Perseo con la cabeza de Medusa de Benvenuto Cellini, que representaba el triunfo del bien sobre el mal y el símbolo de la victoria de los Medici en Florencia después de haber sido expulsados de la ciudad en 1494, hizo al autor pensar un tema relacionado con que bautizar su trabajo, decidiéndose por la historia del rapto de las Sabinas ya una vez colocada en la pieza de la plaza. La Virgen del Cuello Largo, o también conocida como La Virgen y el Niño con Ángeles y San Jerónimo, es un cuadro del pintor manierista italiano Parmigianino. Está realizado en óleo sobre lienzo y mide 216 centímetros de alto y 132 centímetros de ancho. Se calcula que fue pintada entre los años 1534 y 1540 y actualmente se halla en la Galería de los Uffizi de Florencia, Italia. Según el crítico Herbert Horn, no hay excelente belleza sin algo extraño y anormal en la forma. Se trata de una virgen con un niño acompañados por ángeles. La pintura está inacabada debido a la muerte del autor en 1540. La virgen se sienta en un alto pedestal y la envuelve en ropas lujosas. Sostiene en su regazo al niño Jesús bastante grande. A su derecha son visibles 6 ángeles que se agrupan en torno a la virgen y que adornan a Cristo. El rostro inacabado del ángel en la parte inferior derecha, desde la perspectiva del espectador, puede verse más claramente en reproducciones recientes posteriores a la restauración de la pintura. Además, el ángel en medio de la fila inferior actualmente mira al jarro que sostiene el ángel de su derecha y puede verse la imagen de una cruz. En resumen, tanto el manierismo como el barroco representaron un cambio significativo en la forma en que los artistas de la época concebían y representaban el mundo. Ambos estilos tuvieron un impacto duradero en la cultura europea y en la historia del arte.